fondo de utilidades con altos dividendos e ingresos a largo plazo. En el video de hoy, vamos a explorar el fondo Reeves Utility Income Trust, NYSE, UTG, un fondo cerrado que ha estado ofreciendo altos dividendos e ingresos estables desde su creación en 2004. Aprenderemos sobre cómo el fondo invierte en empresas de servicios públicos como gas, agua y electricidad. También discutiremos el desempeño del fondo a lo largo de los años, sus distribuciones y lo que esto significa para los inversores a largo plazo. Empecemos. Algunos aspectos destacados del fondo. El fondo se centra en negocios de comunicación tradicionales, servicios públicos y otras infraestructuras esenciales. Su objetivo es ofrecer ingresos por dividendos con beneficios fiscales a sus inversores. La administración del fondo ha aumentado los pagos mensuales de 0.09 por acción al inicio del fondo a 0.19 por acción actualmente, brindando ingresos estables por casi 2 décadas. Además, ocasionalmente ha distribuido pagos especiales. Ha distribuido más de 1.4 mil millones en total a lo largo de los años. El fondo utiliza aproximadamente un 20% apalancamiento para generar ingresos adicionales. El rendimiento a largo plazo del fondo es respetable. Desde su inicio el 30 de abril de 2004, ha generado un retorno anualizado del 9.03%, suponiendo la reinversión de todas las distribuciones. Sin embargo, su rendimiento reciente ha sido muy pobre o inadecuado, en línea con otros fondos similares en la misma industria. El fondo puede hacer inversiones internacionales, pero principalmente invierte en Estados Unidos, más del 80%, y Canadá, aproximadamente el 12%, con algunas inversiones menores en países europeos. El fondo está naturalmente concentrado en el sector de servicios públicos, pero diversificado dentro de este sector. Su cartera está compuesta por aproximadamente 62 valores, aunque los 10 principales representan casi el 35%, los activos totales. Los servicios públicos constituyen más del 58%, los activos, seguidos por las empresas de comunicación tradicionales, 17%, bienes raíces, energía e industriales. El fondo gestionaba activos de aproximadamente 2.8 mil millones al 15 de julio de 2024. Con una relación de gastos del 1.03%, incluyendo 0.93% en honorarios de gestión, el fondo es gestionado activamente. Además de la tarifa base, el fondo incurre en gastos de intereses por el apalancamiento utilizado, que han aumentado debido al entorno de altas tasas de interés. Su rendimiento de distribución sobre el precio de mercado fue del 8.08% y sobre el NAV fue del 8.15% al 15 de julio de 2024. El precio de mercado de UTG al 15 de julio de 2024 tenía una pequeña prima del 0.79% sobre su NAV, casi igual a la prima promedio de los últimos 6 meses de más 0.90% y el promedio de los últimos 3 años de más 0.63%. Perspectivas financieras. Examinemos el rendimiento y la salud financiera del fondo. Los informes semestrales que finalizan el 30 de abril de 2024 y el informe anual del año anterior, que cubre el periodo de noviembre de 2023 al 31 de octubre de 2023, son los informes más recientes y completos que los inversores pueden acceder. Ingreso neto de inversiones. El ingreso neto de inversiones, NII, es el ingreso neto que un fondo recibe de sus inversiones en forma de dividendos, distribuciones, intereses y derivados, como opciones, menos todos los gastos del fondo, incluidos comisiones, honorarios de gestión, costos operativos y los intereses del apalancamiento. El NII no es extremadamente importante para los fondos basados en acciones, particularmente en sectores de alto crecimiento como la tecnología. Sin embargo, es muy relevante para los fondos de renta fija o bonos. Distribuciones. A los precios actuales, al 17 de julio de 2024, UTG ofrece una distribución controlada de 0.19 por acción al mes, lo que representa un rendimiento del 8.08%. Desde la creación del fondo, sus distribuciones han sido extremadamente estables y han aumentado regularmente cada 2 o 3 años. Además, nunca se han suspendido las distribuciones. En algunos años, también se han distribuido pagos únicos. La administración del fondo está orgullosa de haber distribuido más de 1.4 mil millones desde la fundación del fondo.
En general, la administración ha hecho un buen trabajo al supervisar la estrategia de distribución y asegurar que las distribuciones sean sostenibles. ¿Está cubierta la distribución? Dado que UTG es un fondo de acciones, la cantidad de NII es insuficiente. Incluso con un apalancamiento del 20%, el ingreso no es suficiente para cubrir sus gastos y pagos, por lo que debe cubrir la mayoría de las distribuciones con ganancias de capital realizadas. A pesar de las difíciles condiciones de los últimos años, no hay ROC, retorno de capital, en las distribuciones. Como resultado, generan suficientes ingresos y ganancias de capital para cubrir sus gastos normales. Las fuentes de distribución pueden cambiar año tras año, pero a pesar de un periodo difícil que comenzó en 2022 y continuó en 2023, no ha habido retorno de capital, ROC, durante los últimos 4 años. Además, debemos tener una perspectiva a largo plazo. Actualmente hay señales de mejora en el sector de servicios públicos y la demanda de energía futura junto con la IA está contribuyendo a la recuperación del sector. Lo que realmente necesitamos saber es si el fondo, que UTG ha podido hacer además de mantener un alto nivel de pago, puede mantener o aumentar su NAV con el tiempo. Prima reducida. Actualmente, el precio del fondo está solo un 0.79% por encima de su valor de activo neto, NAV. Esto es muy similar a su historia de 3 o 5 años. Ha estado cotizando a una pequeña prima de alrededor del 1% en los últimos 5 años. Mirando el gráfico de 5 años, podemos ver que este fondo ha cotizado consistentemente con una pequeña prima, excepto en algunos intervalos breves durante los cuales la prima aumentó ligeramente. Además de los datos de descuento prima, debemos considerar constantemente la valoración de todo el sector del fondo. Generalmente hablando, las acciones hoy en día, particularmente las del sector tecnológico, son muy costosas, sin embargo, esto no es el caso con la industria de servicios públicos. Cartera de fondos. Aunque está diversificado dentro del sector, el fondo es específico del sector. Se distribuye entre numerosos servicios públicos, comunicaciones y otras divisiones industriales. No obstante, los servicios públicos constituyen la mayor parte de los activos, con un total del 60%. Tenía aproximadamente 62 posiciones al 30 de junio de 2024, casi todas en posiciones de acciones. Los derivados de opciones y los valores preferentes pueden ocupar un pequeño porcentaje del activo. La mayoría de los activos, alrededor del 35%, están compuestos por las 10 principales posiciones, que son posiciones en acciones. Evaluación y rendimiento. Su rendimiento a largo plazo ha sido respetable, especialmente desde la creación del fondo, considerando que es una inversión enfocada en servicios públicos. Además, desde 2021, las altas tasas de interés han afectado negativamente el rendimiento de los fondos de servicios públicos, reduciendo al menos algunos puntos porcentuales de sus rendimientos a largo plazo anualmente. Con un rendimiento del 8% o más, el rendimiento es respetable. Aunque las puntuaciones Z sugieren una ligera ventaja sobre el pasado, el fondo generalmente cotiza con una pequeña prima. Sin embargo, en los últimos 18 meses, el fondo ha registrado ganancias significativas, por lo que ya no es increíblemente barato. Factores de riesgo. Existen varios factores de riesgo específicos para este fondo y para los CEF en general que los inversores deben conocer. Los factores de riesgo se pueden resumir de la siguiente manera. UTG es un fondo cerrado dedicado a la industria de servicios públicos. No puede evitar las dificultades si toda la industria enfrenta problemas, a pesar de su diversificación dentro de ella. Se espera que las tasas de interés comiencen a disminuir a partir de septiembre de 2024, o más adelante en 2024. Se esperan 4 o 5 recortes de tasas adicionales en 2025. Es probable que las empresas de servicios públicos se desempeñen bien en un entorno de tasas de interés en disminución, como fue el caso cuando las tasas estaban subiendo. Sin embargo, si la inflación no disminuye lo suficiente, la Reserva Federal podría optar por mantener su política de tasas altas por más tiempo. Este es un riesgo que aún persiste. Riesgos generales, incluidos los políticos. Aunque la mayoría de los participantes del mercado anticipan una recesión breve si ocurre, todavía existe la posibilidad de que ocurra en 2024 o 2025.
Aunque se espera que la industria de servicios públicos tenga menos pérdidas que el mercado en general durante una recesión. Riesgos del mercado, el auge impulsado por la inteligencia artificial, IA, y las grandes acciones tecnológicas ha llevado al S&P 500 a niveles récord. La creciente demanda de energía también ha beneficiado al sector de servicios públicos, que ha experimentado un crecimiento respetable este año. El mercado en general es sin duda caro en muchas áreas, especialmente a la luz de diversas acciones similares a burbujas en torno a la emoción de la inteligencia artificial, IA. Todos los sectores caerán juntos con una gran caída en el mercado general. Es todo por el video de hoy. Si te ha gustado, agradécelo con un fuerte like y no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. Recuerda que mis videos son simplemente una fuente de información. Por lo tanto, asegúrate de realizar tu propia investigación y seguir tu estrategia de inversión personal. Gracias por haber llegado hasta aquí, un saludo y nos vemos en el siguiente video.